Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis en Fax Android. Hoy os traemos uno de los terminales Android que más nos han gustado últimamente, que no es otro que el líder actual del catálogo de Sony, el Sony Xperia Z1, y que tiene una característica bastante impresionante, que es la que podéis comprobar ahora mismo, y es que es un dispositivo completamente sumergible, como ya viene siendo habitual en la gama alta de Sony desde el Sony Xperia Z de primeros de año. Vemos que el terminal se puede sumergir completamente. Según la certificación debería soportar aproximadamente unos 30 minutos a 1 metro de profundidad, aunque no hemos hecho la prueba al 100% de que lo soporte. Sin embargo, pues aquí lo podéis ver funcionando a la perfección, sumergiéndose en el agua, todo gracias a que tiene todas las ranuras salvo la de auriculares cubiertas con pestañas de plástico para que el agua no penetre. Vemos que estando dentro del agua, pues en la botonera no responde por un tema de presión simplemente, y que si secamos el terminal, pues recupera completamente la funcionalidad. Hablamos del líder de gama de Sony en este momento, de un terminal muy bien construido. Hablamos de un terminal con una cobertura de cristal, tanto en la parte trasera como en la pantalla, una pantalla Triluminos de 5 pulgadas con resolución Full HD, que se comporta muy bien en interiores, con un poquito de pérdida de saturación, y que en exteriores se deja ver, aunque la pantalla del Z Ultra, que analizamos hace unas semanas, pues se comporta bastante mejor en exteriores. Es un punto a mejorar por Sony. Vemos que en diseño tiene el cristal en la parte trasera y delantera y un marco de aluminio, en el que vemos, pues tiene aquí los conectores para los nuevos objetivos, los QX10 y QX100, el característico logo de Sony, y la cámara, que está un poquito hundida para que, entre otras cosas, pues no se arañe cuando la apoyemos en alguna superficie. Vemos que en general está muy bien construido, tiene muy buen tacto a pesar de ser frío por el cristal, y que tiene un botón de encendido quizá demasiado pequeño, ya le pasaba al Xperia Z Ultra, como ya comentamos, y los botones de volumen. Como decimos, pues es un terminal muy potente, de una gama muy alta, es uno de los más potentes de la actualidad. Cuenta con un chip Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 GHz, con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, que podemos ampliar mediante micro SD de hasta 64 GB extra. Estamos hablando del Qualcomm 800, que es uno de los procesadores, o el procesador más potente que hay ahora mismo en la actualidad. Como vemos, no vamos a pasar los benchmark, porque entre otras cosas pues aportan datos y hay fabricantes como Samsung que son dados incluso a alterar el funcionamiento de los procesadores para que sus dispositivos den más puntuación de la que deberían dar, por así decirlo. Como vemos, pues Antutu, que es el más reconocible, hemos tenido una puntuación de casi 35.000 puntos, y que si lo comparamos en un ranking, pues nos sitúa en una banda entre los 30 y los 40.000 puntos, pues con el Z Ultra, el Xiaomi Mi 3, el LG G2 o el Galaxy Note 3, pues que son de los últimos terminales que han salido al mercado. Es un terminal muy potente. El sistema de altavoces responde bastante bien, tanto en el altavoz interno como en la salida de auriculares. Además tenemos aquí en efectos de sonido pues la posibilidad de un normalizador dinámico, incluso mejoras de sonido como un ecualizador, que como veis pues hemos alterado para subir los bajos, ya que el sonido que parte de fábrica cuando sacamos el Z1 de la caja pues es algo metálico. Y podemos, digamos, llevar la experiencia de sonido a donde nos convenga en cada momento, ¿no? En música, en reproducción de vídeo, sin ningún tipo de problema. Otra característica muy potente es la batería. Estamos hablando de 3.000 miliamperios, que se une a un consumo bajo, un consumo quizá más bajo que el de prácticamente la mayoría de los terminales del mercado, y que con un 29% de batería, por ejemplo, en este preciso momento, pues nos da 10 horas más de autonomía. Y si activamos el modo estamina, que lo que hace es, aquí nos lo está indicando, que con la pantalla apagada pues desconecta datos móviles y desconectaría reproducciones, incluso la radio FM, dejándolo pues como si fuera un móvil tradicional sin nada de smartphone.
pues ampliaría la autonomía hasta un día y 11 horas, que en caso de emergencia pues quizás nos pueda ser de mucha utilidad. Estamos hablando de que hemos hecho pruebas en exteriores con la pantalla con el brillo al máximo, en zonas con 3G, con poco 3G y haciendo muchas fotografías y haciendo vídeos, y nos ha dado un rendimiento de aproximadamente unas 30 horas de autonomía. Incluso días de menos rendimiento pues nos ha llegado a los 2 días, incluso 2 días y medio. El día que más le hemos apretado, por así decirlo, que lo pusimos en un testeo a reproducir en bucle un archivo de vídeo, pues nos dio aproximadamente unas 10 horas de autonomía, que desde luego pues estamos hablando de que está al nivel de, por ejemplo, el Galaxy Note 3 y quizá un poquito por debajo del LG G2, que es quizá, pues al menos en el entorno Android, el dispositivo que más autonomía nos puede dar. Como vemos aquí en Xperia Launcher, que recarga muy poco el teléfono, pero no aporta quizá ningún tipo de diferenciación importante, salvo quizá pues el álbum de imágenes de Sony, que es quizá el mejor álbum que puede encontrarse en Android, y pues la posibilidad de ordenarlas pues bien en el orden que nosotros deseemos, incluso agruparlas en carpetas dentro del menú, bien entre las más utilizadas, en orden alfabético, o incluso que nos muestren las aplicaciones instaladas, dejando fuera, digamos, a las que vienen preinstaladas por el teléfono, por si no las vamos a utilizar. Entonces pues vemos pues todas las funciones de Xperia, como los accesos directos, acceso a notas, a una calculadora, la grabadora de sonidos y la posibilidad pues de cerrar aplicaciones directamente desde el menú. Pues como vemos es un terminal realmente potente, lo hemos probado con juegos muy exigentes y no se nota ningún tipo de lag en ningún momento, y como decimos pues es probablemente el mejor dispositivo que ha fabricado Sony hasta la fecha, ya que el Z1, o sea, el Z Ultra, que es el phablet, pues tiene problemas como el de la cámara, por ejemplo, que lejos de querer solucionar, pues parece que va a ser el estándar, digamos, en phablet para Sony en los próximos meses. Y ahora, si os parece, pues vamos a darle un análisis mucho más exhaustivo a quizá la característica más potente del Sony Xperia Z1, que es la cámara. Decimos, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la cámara, que es quizá la característica más potente de este Sony Xperia Z1, y es que cuenta con un sensor de 20,7 megapíxeles, que sin embargo pues presenta una curiosidad, y es que cuando activamos la cámara, vemos que tiene botón dedicado, algo muy de agradecer. Cuando activamos la cámara tenemos el modo automático. El modo automático solamente nos permite 8 megapíxeles. Sony entiende que cuando sacamos la cámara y damos al botón para hacer una fotografía rápida, no precisamos de toda la potencia del sensor. Si por el contrario pues activamos el modo manual, en el modo manual podemos ver cómo una de las resoluciones disponibles ya es el salto de 8 megapíxeles a 20,7 megapíxeles. No incluye ni siquiera un salto intermedio a 15 a 16 megapíxeles, sino que salta directamente a toda la potencia del sensor. Como vemos es una, aquí tenemos a nuestro amigo Legolas, es una cámara que tiene un enfoque bastante bueno, bastante rápido, incluso con flash los resultados son bastante buenos, como podemos ver, y estamos hablando, como digo, de únicamente 8 megapíxeles. Otra funcionalidad que tiene la cámara, aparte de la captura de fotos como tal, pues encontramos otras funciones bastante interesantes, como por ejemplo el modo de ráfaga. El modo ráfaga, que Sony lo ha bautizado como Timeshift Burst, pues tira hasta 60 fotografías. Vamos a comprobarlas por ejemplo con esta pelota. Vamos a ver. Ajá. Entonces vemos que durante 60 capturas nos deja elegir, mediante este sencillo gesto, cuál de las fotografías va a ser la definitiva que queremos elegir. Por ejemplo, esta. Aceptamos y esa fotografía es la que va al menú, a la carpeta, perdón. Entonces, si por ejemplo nos vamos a la carpeta,
vemos que el resto de fotografías ha sido guardada en una carpeta especial. Vemos por ejemplo aquí otro ejemplo que tomamos, o incluso ves esta fotografía, una fotografía en movimiento, nos captura las 60 imágenes, de forma que en cualquier momento pues podemos ir a la carpeta que se ha generado en ese momento y rescatar cualquiera de las tomas de las 60 capturas que ha realizado la cámara. Otra opción que tiene, bastante interesante, es el modo Info Eye. Como vemos, hicimos la prueba en el centro de Sevilla. Con el modo Info Eye enfocas un monumento y mediante realidad aumentada, gracias al geoposicionamiento y a la brújula, pues nos indicaría que a qué estamos enfocando y nos mostraría, con la ayuda de la conexión de datos, pues información avanzada del punto al que estamos enfocando. Es un modo, pues es ideal para turismo, por ejemplo. Otros modos que encontramos en el menú de cámara, pues encontramos por ejemplo Social Life, que junto con Bambuser, de hecho vemos que incluso está especificado, nos permite hacer streaming de vídeo directamente hacia nuestra página de Facebook. Página y perfil de Facebook. Lo hemos probado y en Wi-Fi funciona realmente bien. También tenemos el AR Effect, que es un modo principalmente para cuando hacemos fotografías a personas, y es que el software de cámara detecta las caras y nos permite crear ambientes. Nos permite pues seleccionar por ejemplo ambientes de dinosaurios, ambientes de fiestas, en lo que la propia cámara pues coloca gorros, gafas a los participantes y seguramente no sea de los efectos que más se use, pero sin duda es simpático. Después tenemos el modo efecto, que como vemos pues es prácticamente un Instagram, aunque tiene efectos bastante curiosos, y nos permite la visualización de la fotografía con todos los efectos aplicados sobre la marcha para que decidamos qué efecto es el que queremos, digamos, aplicar a la fotografía durante la captura. No haría una fotografía previa, sino que tomaría la fotografía directamente con el efecto aplicado. O sea que si queremos conservar la fotografía original a la hora de hacer cualquier efecto similar, pues deberíamos capturar la fotografía y usar otro software al que cargar la fotografía para después aplicarle más el efecto. Y después pues el típico modo, el barrido panorámico, pues que ya conocemos en Android y que también viene aplicado dentro del modo de cámara del Sony Xperia Z1, que como vemos pues tiene una cámara bastante impresionante, que con luz, si queréis podemos ver algún ejemplo, con luz se comporta realmente de maravilla, aún saturando quizá en exceso algunas capturas. Vemos que esta por ejemplo es una toma a 20 megapíxeles, en el que el detalle es realmente increíble. Hablamos siempre de fotografías con mucha luz, ya que las fotografías con baja luminosidad pues no responden tanto al detalle. Vemos aquí que ya notamos la aparición de ruido. Aunque Sony sigue trabajando en el software de la cámara, de hecho durante el periodo de prueba nos llegó la actualización que mejoraba la calidad de las fotografías e incluso la captura de vídeo. Como podemos ver, este vídeo está capturado con la cámara a 1080, pues es bastante bueno. Aquí podemos apreciar también pues la visualización de la pantalla. Como decimos, pues el Sony Xperia Z1 es un grandísimo teléfono, compite al máximo nivel con los principales exponentes del mercado, con Galaxy S4, con LG G2, con el Nexus 5 e incluso con la competencia directa de Android, como puede ser pues el iPhone 5S, que se lanzó hace tampoco demasiado tiempo. Como vemos es un grandísimo teléfono que demuestra que Sony encauza su camino en la gama alta a raíz del Sony Xperia Z y que el Z1 es un teléfono realmente temible, y esperamos que sigan evolucionando en este sentido, que no abandonen los materiales y que la potencia pues siga acorde al diseño y al trabajo que realizan los nipones actualmente.
Esperamos que os haya gustado el análisis. Si tenéis cualquier consulta o cualquier comentario que queráis hacer, podéis hacerlo en el canal de YouTube o en el propio artículo de Fax Android, en el que estará insertado el vídeo junto con el análisis de texto.